Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Unreal 4 4.22. Ayer estuvimos viendo los line maps, ¿sí? Y ya para este punto tienen que tener claro entonces que los line maps son aquellos mapas con una resolución X que ustedes van a controlar, que van a contener entonces cómo se ven las sombras o cómo se proyectan las sombras sobre estos mapas de resolución que alojan esta información. Entonces, qué luces van a proyectar sombras o van a impactar directamente sobre estos line maps? Dos tipos de luces, las luces estacionarias y las luces estáticas. ¿Sí? Allá también vimos un pequeño preview de lo que eran, digamos, estacionario y estático, y hoy vamos a seguir viendo un poquito más el tema de la iluminación. De hecho, en los siguientes videos vamos a seguir hablando de todo el tema de las luces, pero vamos a ir paso por paso. Lo primero que quiero que hagan, o les recomiendo que hagan, es que se vengan acá a la solapa de aprender, y dentro de la solapa de aprender se descarguen el contenido. Hay un contenido que es propio de Unreal que nos va a servir para estudiar o aprender diferentes cosas sobre Unreal, e incluso podemos utilizar ese material para luego nuestras escenas o lo que queramos hacer. Si ustedes se vienen acá entonces a aprender y se bajan el contenido con Content Examples, ustedes les hacen un clic encima, y una vez que le hagan un clic encima, se va a empezar a bajar. Son aproximadamente 3 gigas de información que se baja, donde tienen una cantidad, pero una cantidad increíble de material que luego van a poder usar para estudiar o para recordar algo que se olviden, ¿sí? O para sacar algún contenido, algún tipo de luz, un material, un montón de cosas, porque van a ver que esto cuando se baja, yo acá lo tengo abierto, en este caso yo tengo abierto para estudiar las luces el nivel de luces, pero si ustedes se vienen acá a File, Open Level, ¿sí? Van a ver que tienen todos estos niveles, cada uno de estos que están acá, para estudiar y para poder obtener información de estos niveles. Fíjense que tienen de animaciones, de audio, blueprints, tienen de HDR, de ropa, decals, efectos, bueno, luces, lighting es luces, ¿sí? Geometría, efectos de físicos, qué sé yo, lo que quieran. Tienen skins, reflexiones, tienen un montón de cosas, todo destinado al aprendizaje, ¿sí? Para poder estudiar. Y si se fijan acá en los contenidos, en los assets, si ustedes ponen acá, por ejemplo, usan los filtros y buscan, qué sé yo, que les muestre, por ejemplo, los materiales, fíjense en la cantidad de materiales que tienen incluidos acá, ¿sí? Cada uno de estos, esto es un filtro, ¿no? Acá ustedes pueden filtrar toda esta carpeta, ¿sí? La pueden filtrar por lo que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, yo ahí filtré solamente materiales. Puedo decir, bueno, filtrar, que me muestre, a ver, Skeleton Mesh. ¿Sí? Si tienen algún esqueleto, acá tenemos Skeleton Mesh. Si quiero que me muestre Static Mesh, o sea, cosas que podemos nosotros utilizar. ¿Sí? Fíjense, no sé, una taza, una casita, un arbolito. Hay un montón de ítems que nosotros podemos utilizar luego en nuestros proyectos. ¿Sí? Cosas que nos pueden servir. Texturas, no sé, lo que quieran, ¿sí? Texturas, por ejemplo. Voy a quitar Skeleton Mesh y voy a dejar solamente texturas. Y fíjense todas las texturas que tenemos o que son parte de este Starter Content. ¿Sí? Así que todo esto ustedes luego lo pueden usar para sus proyectos. Tienen un montón de cosas. Tienen blueprints, tienen mapas HDR, tienen un montón de cosas aquí adentro que pueden llegar a utilizar, aparte de que les va a servir para estudiar. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a bajar esto nuevamente, lo voy a hacer más pequeño y vamos a seguir entonces desde aquí. Esto lo podemos ver así como está, o sea, yo puedo navegar acá por la escena como si lo hubiera construido yo y navegar por la escena para ir viendo las luces, o podemos directamente hacer un clic en play, ¿sí? Y ir viendo entonces las luces. Lo primero que voy a hacer es moverme así. Lo primero que voy a hacer entonces es moverme así para mostrarles a ustedes básicamente, vamos a ir despacito, cómo está formado esto, ¿no? Acá fíjense que dice, esto es una luz puntual, ¿sí?
o una point light, lo que nosotros ayer vimos acá en lights, esta point light, que si yo la selecciono me permite ver cómo está configurada, me permite ver cómo se proyectan las sombras. Recuerden que esto es un bake, una luz puntual que está configurada como estacionaria o que está configurada como estática. Las sombras que me está mostrando ahí entonces son propiamente dicho en el mapa de resolución o en el light map que se está viendo esa sombra. Si yo vengo a la que sigue es un spotlight, ¿sí? Una luz de spot que emite como si fuera un cono de luz. Si yo la selecciono, tiene un cono de luz, tiene un cono principal y un cono secundario. El cono principal es donde hace foco y el cono secundario es donde marca, donde termina de iluminar, digamos, este spot. Este spot también está configurado como estacionario, fíjense, ¿sí? Y estos tipos de luces, este tipo de cono de luz, yo los puedo configurar si quiero como una luz IES. Yo puedo tirarle acá si quiero, acá donde dice IES Texture, yo puedo agarrar y por ejemplo tirar acá un archivo IES y que esta luz se comporte entonces leyendo y emitiendo luz como si fuera un archivo del tipo IES. Después lo que tenemos al lado es la luz solar, que si se fijan la luz solar emite en forma paralela, o sea, es una luz, se llama luz directa en realidad, no se llama luz solar, pero viene a simbolizar el sol y lo que hace es emitir en forma lineal rayos de luz, ¿sí? Sobre nuestro escenario. Como vemos acá, está entrando por ese círculo, ¿sí? La luz solar y se está proyectando acá en esta pared. Si nos fijamos, este sol también debe estar configurado como estacionario, sí, está configurado como estacionario, y la luz del sol, la particularidad que tiene, como en la mayoría de las aplicaciones tridimensionales, es que la podemos poner en cualquier lado. Lo único que realmente importa es cómo la giramos para saber hacia dónde está apuntando el sol, ¿sí? O cómo la inclinamos para saber si es de noche, de día, si es un amanecer o un atardecer. O sea, si yo la rotara, no lo voy a hacer acá porque esto ya está calculado, y si yo moviera la luz me diría que tengo que volver a hacer el cálculo de la iluminación. Como ustedes bien sabrán, ayer cada vez que yo movía la luz o movía un objeto, automáticamente la máquina me decía necesitamos recalcular la luz. Así que yo no voy a mover las luces, pero ya lo vamos a ver más adelante, que lo único que importa con esta luz básicamente es dirigir hacia donde quiero que la luz apunte, ¿sí? Por eso tengo esa flechita para dirigir más o menos a donde quiero que apunte, e inclinarla, o sea, yo puedo rotarla hacia arriba o hacia abajo para que apuntando, digamos, cuanto más horizontalmente apunte la luz, más se parezca a un amanecer o a un anochecer, ¿sí? Y cuanto más arriba o cuanto la flecha más vertical esté, más se parezca a un mediodía. Vamos a seguir. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una luz estática, ¿sí? Esta es una luz estática que es un punto de luz, y si se fijan, el punto de luz sobre un objeto estático y sobre un objeto dinámico. Nosotros ahora este objeto no lo vemos moverse, pero esto es un objeto dinámico que está configurado para rotar y moverse. Si se fijan, la luz, una luz estática, esta es una luz estática, va a proyectar sombras, o sea, va a reconocer que un objeto es estático y va a proyectar sombras, ¿sí? Va a usar el light map y va a proyectar las sombras, pero no va a trabajar una luz estática sobre un objeto dinámico. Si el objeto es dinámico, esta luz no va a producir sombras sobre este objeto que es dinámico, porque la luz es estática, el objeto es dinámico, o sea, el objeto se está moviendo y esta luz no va a calcular las sombras, obviamente, sobre el light map, porque si este objeto se está moviendo, quiere decir que las tendría que calcular en tiempo real, y como bien sabemos, el light map se pinta cuando nosotros reconstruimos la luz y luego no vuelve a ser modificado hasta que yo no vuelva a reconstruir la luz. Por tanto, no puede captar objetos en movimiento, ¿sí? Por eso no vemos ninguna sombra. ¿Se entendió esto? Recuerden que esta sombra está pintada en el light map, ¿sí? Así que si está pintada en el light map, no puede pintar algo que se está moviendo. Esto quiere decir que es dinámico. Si yo selecciono este objeto tiene que estar configurado como movible, ¿sí? O tiene que tener una animación aplicada, ¿sí? Este objeto por eso es movible. Fíjense que me dice que es un blueprint, ¿sí? Esto es un blueprint y está configurado como movible. Ya lo vamos a ver cuando le demos play. Bien, el mismo ejemplo. Acá tenemos entonces una luz estacionaria. Esta luz es estacionaria. Esta lamparita no es estática.
es estacionaria. Recuerda que yo les dije que cuando una lámpara es estacionaria, es una mezcla de una luz movible y una luz estática. Tiene lo mejor de las dos. Por tanto, si el objeto es dinámico, o sea, si el objeto se moviera, de todas formas, como está en estacionaria, va a captar las sombras del objeto. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Las va a captar porque está configurada como estacionaria. Si fuera estática no las captaría las sombras, pero como está como estacionaria sí las va a captar porque entonces toma un poco de la posibilidad de captar las luces de los objetos que son movibles. Entonces tenemos las sombras de objetos que son dinámicos y la sombra de objetos que son estáticos. Fíjense que la calidad de las sombras son diferentes. Fíjense la calidad de las sombras que tenemos con un objeto que es estático y un objeto que es dinámico. Obviamente la calidad de las sombras estáticas son mayores a las de la sombra dinámica, y el cálculo de la iluminación estática se hace una sola vez y el cálculo de iluminación dinámica se tiene que hacer continuamente porque el objeto se está moviendo y por tanto tiene que ir la máquina calculando cómo se van a proyectar esas sombras. Por tanto, es mucho más pesado para la máquina y mucho más pesado por Unreal hacer este tipo de cálculos de iluminación. Además, las luces estacionarias utilizan los canales, o sea, para poder hacer el trabajo que hacen, como no pueden colocar las sombras propiamente dicho en los mapas, en los light maps, o sea, no pueden colocar la sombra ahí porque la sombra se va modificando continuamente. Usan otra propiedad que es utilizar los canales de la luz. Las luces estacionarias, para poder mostrar las sombras, utilizan los canales de la luz propiamente dicho, o sea, los canales RGB, red, green y blue, o sea, rojo, verde y azul. Eso quiere decir que tenemos una limitante cuando nosotros colocamos luces estacionarias dentro de una escena de Unreal, y es que al proyectarse estas luces, o sea, al usar estas luces y estar calculando sombras dinámicas sobre objetos que son dinámicos, o sea, que están en movimiento, nosotros no vamos a poder tener más de tres luces captando ese movimiento o ese objeto en movimiento. ¿Por qué es esto? Porque específicamente van a utilizar, como dije, uno de estos canales. Cada una de estas luces va a utilizar uno de estos canales para mostrar o proyectar las sombras en esos canales. Cuando los tres canales estén ocupados, ¿sí?, no va a poder haber una cuarta luz. Entonces ya vamos a ver más adelante que nosotros, por ejemplo, si en una escena tenemos la necesidad de colocar 3 o 4 luces estacionarias por alguna razón en específico en alguna parte, ¿sí?, si estas luces están proyectando sus sombras, ¿sí?, sobre un mismo objeto, ¿sí? Imagínense, no sé, imagínense un mostrador de una cocina y que se me ocurre poner arriba del mostrador de la cocina 4 luces, ¿sí?, estacionarias, una al lado de la otra, separada, no sé, por 30 centímetros, 40 centímetros, porque yo quiero, por alguna razón, que sean 4 luces estacionarias. Bueno, voy a poner la primera sin problema, voy a poner la segunda sin problema, la tercera sin problema, la cuarta me va a aparecer con una cruz roja encima. ¿Cómo lo arreglo entonces? Convirtiendo una de esas luces, en vez de estacionaria, por ejemplo, a estática o movible. Si la coloco como movible, la coloco como estática, no voy a tener más ese inconveniente. Así que tenemos que tener cuidado con las luces estacionarias donde las estamos utilizando, ¿sí? Ya como lo dije, lo vamos a ver más adelante y les voy a mostrar cómo solucionarlo cuando nos pase el problema, que seguro nos va a pasar en alguna escena. Bien, vamos a seguir aquí. Tenemos acá entonces el ejemplo de una luz que es movible. En este caso, esta lámpara está configurada como movible. Esto es lo más pesado que le podemos hacer a Unreal. Es una luz que se va a calcular continuamente. O sea, se va a calcular tanto en objetos estáticos como en objetos que son dinámicos. O sea, objetos que son movibles o que tienen una animación. Van a ver que cuando yo venga a ver esto, pero jugando como si fuera con Play, este objeto está girando continuamente y la máquina va a estar calculando cómo se proyectan las sombras en este pared a medida que este objeto gira.
Esto es lo más pesado, otra vez, que podemos calcular en un real, porque son, entonces, todo se hace en tiempo real. La luz no solamente proyecta su intensidad en tiempo real sobre la escena, sino que también se calculan las sombras en tiempo real. Normalmente este tipo de iluminación es la más imprecisa, porque para poder hacer lo que hace, digamos que no tiene en cuenta un montón de factores, digamos que le dan o le otorgan la realidad o le otorgan ciertos efectos a nuestra escena o escenario para que la luz se vea mejor, ¿sí? O sea, el precio que pagamos obviamente es que la luz no calcula todo lo que calcularía, por ejemplo, una luz estática, ¿sí? Todo ese tiempo que tardamos en hacer un cálculo de iluminación con luces estáticas, obviamente no lo podemos hacer en tiempo real. Ustedes fíjense que cuando apretan que calcule la iluminación, un real, si se tira 3 horas en calcular la iluminación, imagínense que en tiempo real sería imposible que haga esos cálculos. O sea, así que estamos, queramos o no, perdiendo un montón de iluminación al tener, digamos, de riqueza en cuanto a los cálculos de iluminación y la iluminación que tenemos en la escena, si las luces que tenemos son movibles y no son luces estáticas o estacionarias, ¿sí? Bien, pasemos al lugar que sigue. Después tenemos acá, esto sería entonces un spot, esto es una luz IES, ¿no? Es un spot que le cargaron adentro, fíjense, tiene cargado adentro un mapa, entonces IES, ¿ok? Esto es lo que estamos viendo ahí. Después tenemos acá otro tipo de luz, que es una luz especial, que es no es una luz de estas que tienen acá, sino que es un material de luz, o una función que se le puede cargar a la luz, donde nosotros podemos empezar con programación, con los blueprints y demás, producir efectos como los que vemos acá. O sea, nosotros podemos empezar a jugar con la luz, que la luz se prende y se apaga, que cuando nos acerquemos a un objeto se prenda o se apaga, que haga este efecto de que prende y apaga como que la luz estuviera en cortocircuito o haciendo algún tipo de problema, cargarle un canal alfa y que la luz haga un movimiento con el alfa y veamos un efecto como el que vemos acá y demás. Esto sería una luz que tiene aplicada digamos, un material o un blueprint que contiene una función para poder hacer estos efectos que estamos viendo acá. Ya les digo, no es una luz de las que podemos agarrar y tirar al escenario, sino que es una luz que tenemos que generar nosotros con algún tipo de programación o manejando blueprints. Lo que tenemos acá son entonces comparativas de efectos de diferentes configuraciones de luces puntuales. En este caso tenemos, por ejemplo, cómo se vería una luz con exponente en 1 y cómo se vería con exponente en 8. Si nosotros queremos ver esto del exponente, seleccionamos la luz, ¿sí? Y nos venimos acá a Light, ¿sí? Y si se fijan acá abajo, despliegan esto, ¿sí? Y van a ver que dice entonces Light Fall Off Exponent, y fíjense que está en 1. Y si yo le hago un clic encima, fíjense que está en 8.0. Cuanto yo más agrando el fall off, más chico se ve, o la luz lo que hace entonces es influir menos sobre el área o el volumen de la luz, ¿sí? Fíjense que esta luz tiene es como este círculo, ¿sí? Este círculo que nos indica hasta dónde la luz, digamos, se va a proyectar, o sea, nos muestra el área donde esta luz va a afectar o va a iluminar, y en el caso de tener un fall-off más grande, no alcanza a cubrir todo el área, todo el volumen que tiene que proyectar. Después vemos acá tenemos dos spotlight, ¿sí? Estos son dos spots que están apuntándose sobre la pared, y lo que nos están mostrando acá es la caída de la luz. Esto de una caída exponencial o una caída inversamente cuadrada o inverse square. La caída más real y la que la luz en la vida real utiliza es esta, inverse square. Inverse square nosotros la configuramos también entonces desde acá. Si se fijan acá tenemos use inverse square fall off, ¿sí? Esto, como les digo, es la caída que tiene la luz. Como si se fijan, cuando estamos cerca de la fuente de luz, la luz empieza con mucha intensidad, pero también empieza, a medida que nos alejamos de la fuente de luz, la luz va decayendo, ¿sí? Como digo, esto es lo más real y esto es más ficticio, porque la luz acá empieza con una intensidad X y pareciera que no cae nunca la luz. O sea,
llega al final con la misma intensidad de luz, ¿sí? Y después tenemos aquí, como para ver, tenemos lo que sería la iluminación indirecta, ¿sí? Tenemos una luz, esto es un foco de luz, una luz puntual que está metida específicamente, está metida dentro de una especie como de cueva, proyectando luz sobre la pared, y lo que estamos viendo es, esta luz está configurada de color rojo, y lo que estamos viendo es que se refleja sobre la pared, y esa vez esa luz también se refleja sobre los objetos, por eso vemos los objetos iluminados y teñidos de color rojo. Y lo que nos muestra acá es cómo la luz indirecta, cómo se calcula la luz indirecta sobre un objeto que es estático y sobre un objeto que es dinámico. Ahora lo vamos a ver cuando yo ponga play y vengamos nuevamente a recorrer esto, pero en movimiento, por ahí lo van a ver mejor. Acá tenemos entonces otro aspecto que tienen las luces. Tenemos, por ejemplo, esto tiene que ver con el radio de la luz. El radio de la luz es, digámoslo así, el tamaño de la fuente de emisión de luz, ¿sí? El tamaño de la lamparita. Nosotros en la vida real, la mayoría de las lámparas tienen todas el mismo tamaño, pero acá, en una computadora, nosotros podemos jugar con el tamaño de la fuente de luz. Es como si pudiéramos agarrar una lamparita y en la vida real hacerla 5 o 10 veces más grande. Si nosotros pudiéramos hacer eso en la vida real, agarrar una lamparita y ampliarla, tendríamos una fuente de luz que en vez de, no sé, de medir 10 por 10 o más chica, por ahí mediría, no sé, 30 centímetros por 30 centímetros. Eso en una computadora sí se puede hacer, y el efecto que tiene el ampliar el radio de la luz es que hace que las sombras sean más difuminadas. Fíjense que esta luz que está a la izquierda está configurada en Square Radius, dice que está en 0. ¿Sí? Y esta luz que está a la derecha tiene un 150 en el Square Radius. Si se fijan, esta luz proyecta sombras más duras. Estas sombras que vemos acá son las sombras de esta luz. Y esta luz está proyectando estas sombras bien difuminadas, ¿sí? Porque tiene la fuente de luz entonces ampliada a 150. Todas estas propiedades de la luz las tienen acá en la parte de iluminación, ¿no? Si seleccionan la lamparita, se van a fijar acá donde dice, perdón, yo dije Square, no es Square, es Source Radius, es el radio de la lámpara, ¿no? Si se fijan en Source Radius, no Square Radius, mil perdones, entonces van a notar que esta luz está configurada a 150 y esta luz está configurada en 0, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la que sigue y vamos a ver específicamente esto que yo les digo, pero en vivo y en directo. Si nosotros tenemos configurada la luz, donde nosotros le modificamos el radio de la luz, ¿sí? Nosotros modificamos el source radius, y tenemos por ejemplo un lugar donde podamos tener reflejos, o sea, donde nosotros podamos ver el reflejo de la lámpara. Vamos a notar que en la lámpara que nosotros le cambiamos el radio, como en este caso que la pusieron en 75, vamos a ver que la lámpara, por más que un real en la vida real nos la refleje como una lamparita, el reflejo que se va a ver en el material va a ser una terrible fuente de luz. Vamos a ver un círculo grande que simboliza ser el radio real de la lámpara en la vida real. Quiere decir que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, si nosotros vamos a cambiar el radio de la luz y tenemos en algún lugar una superficie que va a reflejar esa luz, esto no se va a ver muy real o no va a aparentar para nada ser una lámpara, ¿sí? Y esta entonces una lámpara que está en 0, y esto sí sería mucho más real. Por otro lado tenemos aquí, tengo muy fuerte esto, vamos a cambiarlo. Ahí está. Bien, tenemos acá la posibilidad de cambiar la propiedad length de la lámpara, ¿sí? Y cambiando la propiedad LED de la lámpara, lo que hacemos es estirar la lámpara o la fuente de luz para que lo que se vea sea un punto de luz o se vea como si fuera un tubo, por ejemplo. Podríamos decir una iluminación de un tubo, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Eso se cambia con length. O sea, si ustedes seleccionan la lamparita y vienen acá Source Length, ustedes estirando la fuente de luz, ¿sí? Ustedes lo que van a lograr es un efecto como esto, que parece que la lámpara fuera que procediera la luz de alguna fuente de luz, como un tubo, una tira de LED o algo por el estilo, ¿sí? Eso es con lo que podemos cambiar con length. Y acá
Acá tenemos entonces soft source radios, o sea, lo que estamos haciendo es difuminar el radio, y si se fijan, tenemos el radio en 80, en aquella luz lo teníamos, en esta que estaba grande, creo que estaba en 70 o en 75, y fíjense que se veía como una luna acá abajo, y acá como tenemos aplicado entonces el soft source radios, o sea, que lo difumine, si bien vemos que la fuente de luz sigue siendo más grande, queda mucho mejor, ¿sí? Que si lo viéramos como estaba en aquel lado, que parece una luna, ¿no? Que la luz parece la luna ahí en el reflejo. Esto lo que está haciendo es difuminando esta fuente de luz, ¿sí? Esto es lo que está haciendo acá el soft source radius, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto, soft source radius. Bien, vamos a pasar, creo que a la última parte, y en la última parte acá tenemos lo que sería el Shadow Bias. El Shadow Bias lo que hace, afecta directamente la iluminación en los objetos. Fíjense que tenemos por un lado configurado en 0.2 y por otro lado configurado en 0. Y nos dice acá, ¿sí? Nos dice acá que el Shadow Bias tiene que ver básicamente, ¿sí? En el caso de 0.2 dice que producen menos artefactos en los objetos. Si nosotros miramos el objeto, nosotros vemos que el objeto está bien iluminado y no se ven manchas, no se le ve nada al objeto, se ve bien iluminado, pero no produce buenas superficies de contacto. Aquí abajo pareciera por momentos que el objeto estuviera flotando, no se ve como una superficie de contacto bien contra el suelo. Por el otro lado, si nosotros nos vamos a este otro objeto, y este objeto tiene el Shadow Bias configurado en 0, tiene mucho mejor sombras de contacto, pero sí produce ciertos efectos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos sombras de contacto, pero produce ciertos efectos medios raros, como una cuestión de un ambient occlusion, una cosa por el estilo, sobre esta superficie. Entonces tenemos que, bueno, ver qué es lo que queda mejor, ¿sí? Que si queremos mejorar esas sombras de contacto y tener este tipo de efectos tipos ambient occlusion, o si preferimos tener el objeto bien iluminado como está acá y no tener tan buenas sombras de contacto. Bien, esto por este lado. Vamos a ver acá este último apartado que tiene que ver con el Shadow Filter Sharpen, que tiene que ver con los objetos que están en movimiento. Y esto es un detalle pero muy pequeño. Si se fijan, estas luces están configuradas como movibles, ¿sí? Y si nosotros vamos a ver las sombras de estos dos objetos, espero que lo puedan ver, van a ver que entre una y otra, este objeto tiene esta sombra, está mucho más definida que esta. Esta es como que está más blurry, se diría, o más borrosa, ¿sí? Esto es porque tienen diferentes filter sharpen aplicados. Si yo dejo el Shadow Filter Sharpen en 0 en una luz movible, la sombra es más difuminada, más borrosa. Y si por el contrario la pongo en 1, ¿sí? el filtro de la luz, entonces la sombra es más dura, ¿sí? Bien, y acá terminamos. Para que lo vean en funcionamiento, vamos a darle play, y esto fue como si fuera un jueguito. Nosotros ahora nos movemos con el mouse y con W vamos caminando y vamos a ir viendo entonces las diferentes luces aplicadas en tiempo real. Vamos a ir a ver básicamente más que nada los objetos en movimiento, ¿sí? Fíjense, acá vemos entonces, acá vemos una luz puntual trabajando sobre un objeto dinámico. Como dijimos, al ser un objeto dinámico, no tenemos sombras, ¿sí? Porque la luz es estática y sobre un objeto dinámico no proyecta sombras. Fíjense que la máquina, yo estoy grabando el video y tira a clavarse, porque los cálculos que está haciendo para mostrarnos todo esto obviamente son mucho mayores que si el objeto estuviera quieto. Y entonces, eso es una luz puntual estática sobre un objeto dinámico. Esto es una luz estacionaria sobre un objeto dinámico. Fíjense que las sombras se ven, pero esta es una luz estacionaria, por tanto está usando uno de los canales RGB o alfa para mostrarnos esa sombra. Esta sombra no se está proyectando en el line map. Sin embargo, la sombra esta, de este objeto estático, sí se está proyectando en el line map, ¿sí? Bien, vamos a pasar al que sigue. Esto es una luz movible, ¿sí? Una luz puntual movible proyectándose sobre un objeto también movible dinámico. Se dice que el objeto es dinámico cuando se mueve,
Obviamente, si es dinámico, también está configurado como movible el objeto. ¿Se entiende esto? Bien, este objeto es estático, ¿sí? Y lo que estamos viendo es el efecto de las sombras de una luz movible sobre un objeto estático y de una luz movible sobre un objeto movible que es dinámico. ¿Se entendió? Bien, vamos a pasar al siguiente. Acá tenemos entonces, como habíamos visto, una luz ¿cómo se llama esto? Una luz IES utilizando entonces un spotlight. Allá tenemos un efecto de luz. Y vamos a venir acá al final. Vamos a ir a ver. Acá tenemos entonces una luz indirecta. ¿Sí? Esto es una luz indirecta porque no está apuntando directamente a los objetos, sino que está siendo iluminada por el rebote de la luz sobre estos objetos, y vemos cómo se proyecta esta luz indirecta sobre un objeto dinámico, o sea, un objeto movible, cómo capta la iluminación o los rebotes de la luz roja a este objeto, y un objeto estático, un objeto que no es movible. ¿Sí? Y eso es todo. Voy a poner escape y creo que ya aquí podemos dar por terminado este repaso de los diferentes tipos de luces que tenemos, cómo afectan y cómo las podemos configurar. De todas formas, en el video siguiente vamos a seguir hablando de las luces, pero yo creo que con este video ya tienen más o menos una idea de qué es lo que hacen cada luz, cada tipo de luz y cómo se comporta sobre diferentes objetos, ¿sí? Movibles o estáticos, y que ya entienden básicamente qué es lo que hace entonces una luz estática o una luz estacionaria sobre un objeto estático o sobre un objeto movible. Esto es lo más importante. Yo les diría que si no les quedó totalmente claro este video, le pongan ahora pausa, lo rebobinen, lo pongan desde el principio, casen papel y lápiz y empiecen a tomarse notas, porque esta información es importante. Tómense notas de lo que hace cada una de esas luces. Piensen cuando la están viendo si esa luz ustedes consideran que se está proyectando en el mapa de iluminación, si se está proyectando sobre un canal, por ejemplo como las luces estacionarias, o si se está proyectando y calculando en tiempo real sobre los objetos, como serían las luces movibles. ¿Ok? Los dejo y los veo en el próximo video. Chau, chau.